Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Transformando la Familia. Les saluda Elizabeth Vargas y es una bendición el poder compartir con ustedes un viernes más, ya casi fin de semana, todos tranquilitos en las casas, ¿verdad? Los que todavía van de camino a sus casas, pues nos estarán escuchando, pero no nos estarán viendo a través de las redes sociales. Y si nos estás viendo después del programa, pues muy buenos días o buenas tardes, dependiendo del horario en que nos estás viendo. Agradecemos siempre su sintonía, los mensajes que nos dejan y les damos un saludo a nombre de nuestro ministerio Mujeres con Destino y de nuestra directora Ruth Blanco. Sabemos que esta noche vamos a tener un programa lleno de herramientas que pueden beneficiar a cada uno de sus vidas y este mes lo hemos dedicado a hablar sobre testimonios que han impactado la vida de muchas personas y sabemos que cada vez que contamos una historia, un testimonio, puede bendecir a otras personas porque nos podemos sentir identificados con la persona que lo está contando y si estamos pasando por momentos similares a lo que esa persona vivió, pues siempre hay algún aprendizaje que podemos obtener de esa persona que vivió esa experiencia y es lo que queremos lograr a través de este tipo de testimonios que hemos estado dando durante este mes. La semana pasada se habló sobre la infidelidad en el matrimonio, el testimonio de Vicky Mora y cómo ella superó, ¿verdad? Esa crisis y pudieron restablecer su matrimonio y sé que fue de mucha bendición para los televidentes, así que sabemos que hoy no va a ser la excepción. Este mes, ¿verdad? Ya hemos vuelto un poquito a la normalidad dentro de lo que es la realidad de esta pandemia, pero sabemos que hemos tenido un tiempo muy retante donde nuestra fe ha sido puesta a prueba y muchos se han enfrentado a la pérdida de trabajo, a la falta de ingresos, a crisis en sus matrimonios, a enfermedades, a muertes de familiares. En la familia de mi esposo hemos tenido la pérdida de familiares, también de amigos, y sabemos que hay muchas situaciones difíciles que nos desalientan y si estás viviendo algún momento de crisis en tu vida, pues hoy vamos a hablar de un tema que normalmente ocurre cuando vivimos una crisis y es el tema de la depresión, pero también vamos a tocar un poco la ansiedad, que son como primas hermanas. Cuando llega la depresión, normalmente está acompañada también de la ansiedad. Y lo que queremos es que ustedes vean que hay solución, que hay esperanza y que podemos salir de una depresión, podemos salir de las etapas de ansiedad, que como humanos podemos experimentarlas y claro que sí, en más de una ocasión podremos experimentarlas, pero con la ayuda de Dios y de profesionales, ¿verdad? Que Dios ha puesto aquí en la tierra con sabiduría, podemos salir adelante. Y nos acompaña una joven dama que ya ha estado con nosotros en programas anteriores. Ella es Susan Rosales, es de Guatemala, está casada, tiene 2 niñas hermosas y trabaja como asistente ejecutiva, es graduada de economía y a nivel ministerial ha trabajado en ministerios de niños, de jóvenes y de mujeres. En el Ministerio de Alabanza especialmente, que es donde más se ha destacado, comenzó desde los 8 años y actualmente es líder de alabanza en su iglesia. Así que le damos la bienvenida, yo le digo Susi, como cariñosamente le decimos los que la conocemos ya hace un tiempito. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Elizabeth. Es un gusto volver aquí, estar contigo, verte en persona. No nos hemos visto en probablemente más de un año, justamente cuando empezó la cuarentena, pero es un gusto volver a verte y gracias por llamarme joven dama. Es que lo eres todavía, así que hay que aprovechar mientras está este tiempo de juventud todavía. Cuéntanos un poquito de ti.
naciste en el Evangelio. Sí, nací en el Evangelio. Mis padres, bueno, mi papá, la familia de mi papá, fue criada en el Evangelio desde los años 50, 60, cuando llegaron los primeros misioneros a Guatemala. Mi mamá, quien era católica, ella se convirtió al cristianismo cuando conoció a mi papá. Y entonces ella se casaron, nos tuvieron a nosotros, a mi hermano y a mí, y siempre hemos crecido en la iglesia. Ok, entonces tu niñez, ¿cómo te desarrollaste? Una niñez muy linda, una familia sólida, que podría decirse, sin problemas. Siempre mis papás trabajando en el ministerio, en varios ministerios, estaban de maestros de escuela dominical, en líderes de jóvenes, en coro, hasta con niños también, con lo que le llamaban exploradores del rey en las asambleas de Dios. Y yo estaba en lo que se llamaban misioneritas, que era el grupo de niñas quienes aprendían acerca de las misiones, mujeres de la Biblia. Qué bien, así que desde pequeña estuviste expuesta a lo que es el Evangelio, a servir al Señor. ¿Cuándo sentiste ese llamado de Dios como tal? Podría decirse que tal vez, bueno, o sea, desde muy, muy niña, no sé exactamente cuándo yo decidí aceptar a Cristo. Yo solo me acuerdo que tal vez tenía unos 7, 8 años. Pero mi llamado, mi pasión siempre fue la música. Entonces yo empecé clases de piano con mi maestro de música, quien era el pianista de la iglesia. Y ahí fue donde fui desarrollando esa pasión por el ministerio. Participé con el coro de niños. Era la pianista de la escuela bíblica de vacaciones. Y me gustó cantar. Descubrí que podía cantar ok. Y ahí fue donde empecé con el coro de niños, después con la banda de los jóvenes, y así fue así como desarrollé toda mi carrera de ministerio, se puede decir. Sí, y hasta hoy lo sigues haciendo. Exactamente, hasta hoy sigo sirviendo. Qué bueno, eso es importante destacarlo, porque vamos a hablar de un tema que la gente piensa que le ocurre a las personas que quizás están alejadas de Dios. Uh-huh. Y hay mucho tabú con relación a este tema, y precisamente en estos días yo entrevisté a un pastor puertorriqueño. Bueno, él no es puertorriqueño, es dominicano, pero vive en Puerto Rico y ya lo hemos adoptado como si fuera puertorriqueño, y es Pochi García, él es cantante también. Sí. Y ha venido muchas veces aquí a California. Uh-huh. Y él pasó por un periodo de una crisis de salud mental. Uh-huh. Y lo entrevistamos sobre ese tema, y me decía del estigma tan fuerte que hay sobre lo que son las crisis de salud mental, y que no se puede mencionar la palabra psicólogo ni la palabra psiquiatra, porque las personas piensan que estamos locos, uh-huh. Desquiciados, y él decía que tenemos que quitarnos ese estigma de la cabeza. Y pues vamos a hablar de ese tema precisamente porque es necesario educar a la gente, y que la gente sepa que aún que le sirvamos al Señor, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y nos podemos afectar en algún momento dado con, ¿verdad?, alguna depresión o algún momento de ansiedad. Podemos experimentarlo, y la Biblia está llena de personajes que experimentaron depresión. Exacto. Si vamos a los salmos, el salmista, ¿cuántas veces no manifiesta la angustia, la desesperación, momentos de angustia, de ansiedad, de soledad, de tristeza, de tantas síntomas que podríamos asociarlos con lo que es una depresión? Así que muchos de sus cánticos son de amargura. Así que si vemos que un hombre que era conforme al corazón de Dios pasaba por momentos así de tristeza profunda, cuánto más nosotros que somos de carne y hueso y quizás no somos tan conformes al corazón de Dios como lo era el salmista, nos podemos ¿verdad?, afectar
de estas condiciones que están y que nadie es susceptible o no somos, no estamos exceptos a pasar por una situación así. Pero me gustaría compartir un pasaje bíblico antes de comenzar a hablar sobre el tema, y está en el Salmo 34, 18, porque me gustaría establecer que el Señor, en medio de nuestras crisis, Él no nos abandona. Y dice: el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Así que no importa la situación que puedas estar experimentando, si estás viviendo un proceso de depresión, de ansiedad o cualquier otra situación o crisis emocional o de salud, no importa lo que estés viviendo, dice el Señor que está cerca, ¿verdad? Para darte, ¿verdad?, esperanza, para darte una solución, una respuesta a lo que estás viviendo. Y ya entonces, hablando, ¿verdad?, del tema de la depresión, vamos a comenzar con las preguntas. Viniendo de un hogar cristiano, desarrollándote en la iglesia, estando en el ministerio, ¿qué experiencias has tenido? Porque entiendo que ha sido más de una ocasión. ¿Has tenido difíciles que te han llevado a la depresión y a la ansiedad? Sí, así es. He tenido por lo menos 2 experiencias duras para mí, personalmente, en las cuales he experimentado esa tristeza profunda, una desolación, una desesperanza extremadamente dura. Y siendo cristiana no significa que no soy humana. La primera fue una historia de desamor, ¿verdad? Yo creo que ya la comenté la primera vez que estuve contigo un poquito, y en la que me enamoré de un muchacho que creía yo que, wow, este es el hombre de mi vida, este es el hombre que Dios quiere para mí, y fue como que todo caía en su lugar, una historia como de romance, telenovela, muchacho alto, rubio, ¿verdad? Y dije, este checa todas las cajas que yo quiero. Estaba en el ministerio, dije, ok, es pastor. Aquí los dos trabajamos juntos, ¿verdad? Nos comprometimos a los meses, porque todo iba muy rápido. Nos comprometimos a los meses y ya tenía el vestido de novia, ya tenía el salón, ya teníamos prácticamente casi todo. Estábamos a un par de meses de casarnos, cuando un día me llama y me dice, ya no te amo. Así de simple. ¿Por teléfono? Sí, fue por teléfono. Me lo quería decir por video porque era larga distancia, pero yo dije, no, solo dime lo que quieres decirme, porque noté la seriedad en su voz y dije, esto es algo muy serio. Y sí, fue algo muy serio. Me dijo, no te amo, no estoy listo para casarme. Y yo le decía, pero si en la mañana me dijiste te amo, me dijiste te quiero, y sí, pero no lo siento y no quiero causarte dolor. Y es como que, ok, ya me causaste dolor desde este momento, ¿verdad? El compromiso se terminó, el vestido de novia se guardó, el dinero del salón se perdió. Fue unos días oscuros de mi vida, y ahí fue donde empezó esa etapa, ¿verdad? Primero era llorar un poquito, lamentar lo sucedido, pero después fue lo más difícil, que yo empecé a embotellar muchos sentimientos. Esos momentos de que yo quería llorar, yo los utilizaba, pero para trabajar. Entonces yo trabajaba y me enfocaba tanto en el trabajo, y en las noches llegaba a la casa y ¿ahora qué? A llorar. Y el otro día dije, no voy a llorar, y trabajaba, y era así, eran meses. Cuando yo empecé a explotar, ya cualquier cosa me hacía como reaccionar fuerte. Yo me enojaba con todo el mundo, me enojaba con mis papás, yo todavía vivía con mis papás, yo peleaba con todo el mundo, le respondía, y era
simplemente una reacción de todo lo que yo estaba pasando, embotellando sentimientos que no habían como salido. Me empecé a enojar con Dios un poco porque decía, ¿cómo es que Dios permitió que yo pasara esto? Si yo siempre he servido, vengo de una familia cristiana, yo siempre dedicaba mi vida a Dios, ¿por qué Dios permitió que alguien me rompiera así el corazón? O sea, mi mente no entendía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. Y en vez de, a veces dicen el tiempo mejora las cosas, pero el tiempo cura, pero en mi caso ya llegábamos a 6 meses y yo estaba igual, yo estaba peor. Y en un momento dije, no, necesito sanar esto, necesito ayuda. Ya en ese momento acepté que no la podía hacer yo solita ya. Yo necesitaba la ayuda profesional de alguien. Y me acuerdo que pastores, líderes, mi propia familia me querían dar consejos y para mí eran palabras y todo resbalaba. Nada realmente llenaba lo que yo quería. Lo que yo quería saber era por qué estaba pasando, pero nada de lo que me decían, Dios te va a ayudar, Dios te va a sostener. Y sí, es cierto, pero yo no, eran palabras para mí nada más. Y llegué al punto de necesitar ayuda profesional. ¿Qué emociones sentías en ese momento? Era una tristeza, es una desolación, una soledad. Yo sentía que nadie me entendía. Yo sentía de que Dios no quería la felicidad para mí en ciertos momentos, porque dije, si Dios es amor, ¿dónde está ese amor para mí? Yo sentía enojo, mucho enojo. Es más, me acuerdo en un evento de mujeres de mi iglesia me tocó cantar y yo me acuerdo, yo no quiero cantar, yo no quiero dirigir, no siento, las notas musicales salían de mi boca, las palabras de adoración salían de mi boca, pero yo adentro yo estaba completamente vacía, me sentía completamente vacía. Y me acuerdo que unas palabras de mi pastor, él me dijo que una vez él fue a nadar a un río y una corriente vino encima de él y se empezó a ahogar. Y en un momento él dijo, ok, este es mi momento de morir. Hasta que alguien milagrosamente lo sacó, lo rescató, y aún con agua en sus pulmones él trataba de respirar y respirar, pero había agua en sus pulmones y sentía que él se estaba ahogando todavía, aunque ya estaba fuera del agua. Entonces él me dijo, aunque tú no sientas el Espíritu ni la presencia de Dios en este momento, no significa que la presencia de Dios no se está moviendo en tu adoración. Entonces sigue adorando, aunque te sientas enojada, sigue adorando, porque así como el oxígeno fluía en medio de mi sentir de ahogo del agua, así el Espíritu Santo fluye en medio de tu adoración. Es como dice el salmista, sacrifica a Dios alabanza. Exactamente. Cuando no puedes, pues lo sacrificas y el Señor se va a mover en medio de esa alabanza. Correcto, y es más fácil decirlo que hacerlo. Y les puedo decir que no fue que a los días yo pude decir gloria a Dios por todo lo que estaba pasando. La verdad, yo no podía orar, no sabía ni cómo orar. Yo no podía cantar así nomás. Fue un proceso de semanas o tal vez meses en los que yo tuve que aprender a hacer eso. Y sí, la depresión duró muchos meses y yo lo seguía haciendo, aunque realmente aún no lo sentía. Pero ahora puedo ver los resultados. ¿Y qué síntomas, además de la tristeza y quizás el deseo o la falta de deseo de hacer las cosas que te gustaban, qué otros síntomas experimentaste? Creo que yo quería estar en completa soledad, aunque la gente quería ayudarme en ciertas maneras, quería hablarme,
o decirme, oh, lo siento, Susi, por lo que estás pasando. Yo lo que quería estar sola. Yo lo que quería era dormir, porque eran los únicos momentos que yo no sentía nada. Y aún así a veces hasta soñaba con lo que estaba pasando. Y simplemente síntomas físicos, yo sí creo en el dolor de corazón, cuando te rompen el corazón, porque yo lo viví. A veces no comía y a veces comía de más. Eran cambios muy drásticos, muy volátiles. Mis cambios de humor, podía sonreír en un momento, llorar en otro y explotar en otro. ¿Algún pensamiento de muerte, como que Dios me lleve o algo así? En esta ocasión de desamor, no. No. Pero te puedo compartir en otro momento que sí pensé eso. Ok. En esta, me dijiste que buscaste ayuda profesional. Así es. Sí, una amiga me recomendó a su cuñada, que es Angie Ritchie. Me recomendó a ella muy linda conmigo, me recibió y tuvimos una serie de sesiones, no fue solo una, fueron varias, en las que yo le agradezco a Dios tanto por la vida de ella, porque para mí era difícil abrir mi corazón a alguien conocido. Ella es una psicóloga cristiana. Exactamente, sí. Digamos, con mi familia yo casi no compartía lo que yo estaba sintiendo. Con amigos casi no compartía lo que estaba sintiendo, pero cuando llegó ella, a veces, no sé, la gente se siente más cómoda con un desconocido, y ese fue mi caso. Yo le dije, esto y esto pasó, y estas promesas fueron hechas y no cumplidas. Y ahí empezamos. Un proceso de que ella me ayudó a procesar lo que estaba pasando, y aprendí a aceptar que no iba a tener yo una razón, no iba a tener una resolución de por qué me había pasado esto, porque yo con este muchacho yo corté toda comunicación, entonces hasta este día yo no sé qué pasó, y lo he aprendido a aceptar, y ahora entiendo por qué. Dios tenía a alguien mejor para ti. Dios tenía a alguien mejor para mí, y es por esa historia que mi esposo pudo legalizar su situación de inmigración. Porque este proceso de depresión, terapia, sanidad, pudo ser el argumento con la Corte de Inmigración para que mi esposo pudiera obtener su residencia. ¿Lo podía ver antes? ¿Lo podía ver antes? Claro que no. Mi vista estaba completamente cerrada. Pero ahora entiendo, puedo ver la vista panorámica de lo que Dios tenía planeado. Y ahora entender que esas lágrimas se convirtieron en gozo. ¿En algún momento, cuando estabas pasando por la depresión, te preguntaste por qué, siendo cristiana, estabas pasando por ese proceso de depresión? Claro, muchas veces sentí la necesidad de demandar respuestas de Dios. Hasta, sí, fueron unos 24 meses tal vez, hasta que yo pude entender la respuesta de Dios. Yo estaba muy molesta. Mi fe, se puede decir que tembló. Se empezó como a poner un poquito más frágil, porque yo decía, ¿pero por qué? Yo servía y seguía sirviendo en la iglesia. O sea, yo nunca dejé de servir, yo nunca dejé de orar, yo nunca dejé de eso, pero simplemente yo decía, ¿dónde está mi final feliz? ¿Dónde está el hombre que Dios me prometió? ¿Dónde está ese amor? Y al final entendí que Dios tenía algo mejor. Claro. Vamos entonces a pasar a la próxima situación que viviste, donde experimentaste depresión. Sí, esa fue en mi segundo embarazo, que puedo decir que fue la depresión más fuerte que he tenido.
en la que yo tomé el examen de embarazo, salió positivo, estaba recontenta, iba todo bien, fuimos al doctor, todo estaba bien. Y de repente las siguientes semanas tenía unos bajones no sé, me sentía triste sin ninguna razón. Todos tenía mi hija mayor, tenía a mi esposo apoyándome, estábamos esperando otra bebé que estaba planeado, o sea, todo lindo, y yo es triste. Y yo decía, pero ¿por qué me siento así? Y eran olas. Un día estaba bien y de repente una semana mal. Constantemente. Y yo le decía a mi esposo, no entiendo qué me pasa, y me ponía a llorar. ¿Por qué razón? No la sabía, no sabía que entendía, al punto en que era como que yo sentía que tenía una nube negra sobre mí todo el tiempo. Me acuerdo que estaba haciendo un mandado y estaba manejando, y yo lo único que podía pensar era, ay, yo me quiero morir. Y tal vez no era hacerme daño a mí misma, sino que era más como, no me importaría si me muero ahorita. Y me acuerdo que el pensamiento más bajo que tuve fue que me caiga ese poste en la cabeza. Yo quisiera que me caiga, me voy a poner a llorar. Yo quería que algo me pasara, yo quería que me diera un carro y que me muriera. Y estando embarazada y teniendo mi familia linda, hermosa, y fue un momento tan oscuro en que yo no entendí. Al punto de que me preocupé porque dije, nunca en mi vida había pasado por un pensamiento así. Nunca. Entonces llamé a la línea de enfermeras y les dije, esto y esto me está pasando. Me dice, ok, tienes que hablar con tu doctor. No queremos que estés sola en estos momentos. Y queremos que te rodees de personas, un círculo de personas en quienes confías. Y dije, ok. Hablé con mi doctor y me recetó antidepresivos. Yo sí creo en la medicina, creo en la ciencia y todo, creo en los doctores, y dije, ok, voy a tomar antidepresivos y está bien si los quieres tomar. No estoy opuesta a la idea. Pero yo me acuerdo que yo dije, no, tal vez no quiero que el antidepresivo tenga un efecto a mi bebé. Entonces dije, yo voy a tomar la ruta de apoyo moral de mi comunidad. Entonces decidí no tomar los antidepresivos y rodearme de gente que me apoyaba. Y ahí fue donde empecé a externalizar mis sentimientos con otras personas de mi iglesia, con el liderazgo, con mi familia, con mi esposo más. Y ahí empecé a entender que era un problema de balance hormonal. Era algo químico. Sí, era un desbalance químico. O sea, no había ninguna causa realmente que me pudiera causar una depresión. Era algo químico en mi cuerpo. Pero por la gracia de Dios, pasó el primer trimestre de embarazo y fui mejorando. ¿Y posparto no tuviste ninguna consecuencia? En mi primer embarazo sí tuve postpartum. Fue duro porque fue un cambio completamente... fue un cambio de 180 grados. De tener mi tiempo con mi esposo, tiempo para mí misma, de trabajar. Y ya no lo tenía porque tenía una bebé. Y como era mamá primeriza, la verdad no tenía idea de lo que estaba haciendo. Aparte tuve problemas con produciendo leche materna y fue una frustración para mí porque yo sentía que yo era mala mamá por no tener suficiente leche para darle a mi bebé. Y me acuerdo que lloré mucho cuando le di fórmula a mi bebé por primera vez, sin saber que está bien darle fórmula a tu bebé, con que la bebé se nutriera y creciera y ganara de peso, estaba bien, pero en mi mente era algo malo. Entonces esos días le llaman los baby blues. Creo que mi depresión postparto no fue tan severa, fue como media, que le llaman baby blues.
también un desbalance hormonal. Sí, es algo natural y es bueno hablarlo porque hay muchas personas que lo están experimentando o que lo han experimentado y no lo saben y no lo resuelven y lo siguen arrastrando. Yo tengo una amiga en particular que ella le dio depresión el quedar embarazada, y en medio del embarazo su mamá murió. Y luego de eso, pues, le dio una depresión postparto bien, bien fuerte y fue un proceso para ella trabajarlo bastante difícil porque, pues, fueron la pérdida de su mamá más la llegada de un bebé es una pérdida porque lo tienes en tu cuerpo y sale de tu cuerpo, o sea, estás teniendo una pérdida ahí de tu cuerpo, ¿verdad? Y estás perdiendo sueño, estás perdiendo tu individualidad, son muchas pérdidas que estás teniendo y que tienes que trabajarlas y hacer un ajuste y entonces muchas mujeres no están preparadas y no se orientan y quizás no buscan ayuda de otras mujeres para poder apoyarse y poder orientarse bien sobre el proceso de la maternidad. Piensan que eso es como que, ¡guau! Voy a ser mamá y qué bonito y ya. Yeah, no. Y no saben que es un trabajo, ¿verdad? Arduo y fuerte. Yo no he sido mamá, pero pues he estado rodeada de muchas mamás. Así que me han contado muchas historias y pues lo he vivido con mis sobrinos. Y sé que produce, en muchas madres produce depresión y produce frustración que si no se maneja correctamente puede llevar a una depresión y no se habla de la depresión postparto. Es uno de los temas que más tabú hay. ¿Y por qué? Porque se supone que sea un momento hermoso, se supone que estés feliz. Y entonces, ¿cómo vas a estar triste por la llegada de tu hijo? Y muchas veces la mamá, en medio de la depresión, rechaza a su bebé, no lo quiere tocar, no lo quiere alimentar. Y pues es algo que es completamente normal dentro de una depresión. O sea, que hay que buscar ayuda y hay que trabajarlo. Y no lo hacen porque no saben lo que están experimentando. Es cómico cómo la mujer embarazada va por chequeos mensuales y en el último trimestre vas por chequeos semanales, pero después de dar a luz solo hay un chequeo y ya no. Entonces se tiene que tratar a la mujer con más especialidad después de dar a luz porque es difícil. Y las mujeres mamás me pueden decir que sí, es difícil esa transición de dar a luz, es difícil dejar una vida, por lo menos en mi caso era independiente antes y ahora alguien depende de mí. Y alguien está llorando y yo no sé por qué está llorando. Es difícil comprender lo que está pasando con tu bebé. Aparte de que no duermes esos primeros meses, es muy difícil. Y yo, como una persona que aprecio el sueño, que aprecio dormir, me costó mucho porque yo me acuerdo que yo me convertía en otra persona cuando yo dormía mal o no dormía nada, ¿verdad? Sin embargo, yo te puedo decir que mi primera experiencia me enseñó a pedir ayuda. Porque en mi segundo embarazo, cuando yo empecé a sentir esos primeros síntomas, esas primeras señales, yo me acuerdo de que 2 personas me ofrecieron su ayuda. Y algo que yo amé de esas personas es que me dijeron, no importa la hora, si son las 3 de la mañana, me escribes o me llamas y yo te escucho. Y esas palabras para mí valieron oro, valen oro todavía. Y en esas personas, una de ellas es Catalina Vargas, que yo le digo que es un ángel para mí. Ella estaba, cada vez que le decía, Cata, estoy teniendo otro episodio, de que la niña no deja de llorar y yo ya no aguanto.
y yo no sé qué tiene. Y ella me decía, ok, pues esto vamos a hacer, vamos a orar y te voy a recomendar esto y esto y esto. Y esas palabras para mí, me ayudaron tanto porque dije, ok, alguien más tiene la simpatía, ha vivido por lo mismo y me está pudiendo guiar. Y ahora con amigas o conocidas del trabajo o gente así, hasta extraña, yo le digo, ¿sabes qué? Si son las 3 de la mañana, me llamas a mí. Ahora lo que hicieron por mí, yo lo hago por otras. Y le digo, no importa la hora, no importa. Si tú estás sintiéndote mal o si simplemente necesitas llorar o necesitas alguien que esté ahí en silencio, ahí estoy yo. Qué importante, es muy importante. Y en el proceso de depresión como tal, ¿tuviste apoyo de amigas o familiares que estuvieron ahí? Me estabas diciendo que te rodeaste en la segunda vez, en la primera vez. ¿Tuviste también un círculo de personas que te apoyaron? La verdad, sí había gente que me apoyaba. Y yo creo que el problema era que yo no me abría a esas personas. Hasta el punto de que yo me estaba volviendo loca porque no sabía cómo manejar mis propias emociones. Yo me acuerdo que yo viajé a mi país como para poder alejarme de lo que estaba pasando aquí y separarme como necesito como empezar algo en otro lado, cosas así. Y mi tía, quien es pastora en Guatemala, ella me escuchó y me dio palabra. Y yo creo que este fue el primer momento de que yo pude llorar en realidad y expresar todo lo que yo había embotellado por unos 6 meses aún, empezando con terapia. Al fin lo pude como sacar y liberar eso y empecé el proceso de sanidad. Mi tía, que se llama Leti, también es como una amiga, mi tía, la amo. Es mi ángel también. O sea, que tú recomendarías que tengamos una persona, además de la psicóloga que te ayudó, que hayan otras personas que puedan intervenir de apoyo. Claro que sí, personas de confianza, personas que te puedan, que sepan escucharte. Porque hay personas que tal vez tienen la intención de ayudarte, pero realmente a veces no escuchan y salen con cosas que a veces te dejan más deprimido de lo que estabas antes. No, necesitas a alguien que te escuche y que te diga, ok, esto y esto podemos hacer. ¿Quieres la ayuda o no quieres la ayuda? Cosas así. Lo recomiendo. La segunda ocasión que tuviste la depresión, ¿buscaste ayuda profesional también o solamente te quedaste con la médica? Con la ayuda médica solamente. No, creo que en ese punto no creí necesitar la ayuda psicológica como la había necesitado la primera vez, porque en este caso fue diferente, fue algo más físico mío. Entonces con las personas con las personas de mi iglesia, liderazgo, pastores y mi familia, ellos me ayudaron como, yo les decía, oren por mí porque no sabía, mi mente no sabía ni por qué yo estaba tan triste, en un espacio oscuro en mi cabeza. Yo lloraba sin razón, yo quería morirme, pero en ese momento mi comunidad de la iglesia me aferró. ¿Y solamente tenías esos 2 síntomas? ¿Querer morirte y llorar? ¿O había algo más que...? No, solo era tristeza profunda y querer morir. Solo. Sí, no, solamente. Solo. Gracias a Dios que era más que esa sola. No, y son 2 de los síntomas más fuertes. O sea, solamente el querer morirse, porque dentro de los cristianos se ve mucho que el pensamiento suicida vamos a decirlo, se cristianiza. Porque el cristiano, en vez de decir me quiero morir, le dice a Dios, ¿por qué no me llevas? Suena a Elías. Bien, ajá.
y no lo expresa tan directamente porque sabe que el suicidio es pecado. Entonces, pues, no lo expresa tan directamente como una persona que no le sirve al Señor. Entonces, por lo general se ven los pensamientos suicidas de una manera distinta a una persona que no conoce del Señor. Pero estaba precisamente también haciendo una entrevista a unos psicólogos hace unas semanas atrás, y ellos me decían que todas las personas, según unos estudios que se han realizado, tienen por lo menos un pensamiento suicida alguna vez en su vida. Lo que pasa es que no son pensamientos que se puedan identificar en muchos casos, porque son así, son pensamientos que, si no me despertara, si me acostara y no me volviera a levantar. Uh-huh. Y los traigo porque quizás hay alguien que está viendo y está teniendo pensamientos así y no saben que son pensamientos de muerte y que tiene que tomar, ¿verdad?, medidas que puedan evaluarse si estás teniendo algún otro síntoma, como que ya no sientes satisfacción de las cosas que antes te agradaba hacer, si tienes mucho sueño o si se te quitó el sueño por completo y no puedes dormir, si estás comiendo mucho o si no estás comiendo nada, si no tienes deseos de asearte, ¿verdad?, de bañarte, o si te estás aislando, no quieres compartir con la gente. Son muchas síntomas que puedes estar experimentando, y que necesitas una evaluación de un psicólogo o de un psiquiatra para que puedas retomar tu vida. Y claro, nosotros promovemos el que puedas recibir ayuda multidisciplinaria, o sea, que sea ayuda profesional y ayuda espiritual para que puedas salir adelante en medio de la depresión. Y Susi, tú también has experimentado ansiedad. Sí, mucha. Ataques de ansiedad. Sí, hasta este punto en mi vida. Cuéntanos un poquito qué se siente o cómo se siente tener un ataque de ansiedad. En mi caso tengo síntomas de palpitaciones, tengo síntomas de presión en el pecho, como no puedo respirar bien. Cuando tengo un ataque de ansiedad, uno de los primeros síntomas que también se presentan es me duele el estómago y tengo que ir al baño. Es un miedo inmediato que sobreviene en mi vida, y pensamientos malos, pensamientos negativos de lo que no ha pasado. De lo que podría pasar. De lo que podría pasar y no ha pasado, pero en mi mente son catástrofes. ¿Y viene la ansiedad en algún momento determinado o es algo que ocurre sin alguna razón? Yo creo que desde que yo soy mamá, me convertí en mamá, una de las causas de la ansiedad es la salud de mis hijas. Ahora estoy aprendiendo a manejarla un poco mejor, pero cuando una de las niñas se empezaba como a tener congestión, moquitos, síntomas de gripe, para mí era como que, Dios mío, se me viene el mundo encima, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me va a pasar? Ahora yo tengo que ir al doctor, ahora yo tengo que hacer esto, ¿y qué es la fiebre? ¿Y por qué no se le va la fiebre? Cosas así. Son lo que le dicen triggers, que despiertan esos niveles de ansiedad en mí. Ok. ¿Y qué estás haciendo para manejarlo? Una es, tengo que forzar mi mente a vivir en el presente. Uno de los pensamientos que tengo, de lo que primero hago es, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, se le presenta una fiebre a la nena. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Tengo que ir un paso a la vez,
porque si no, me salto todo un recorrido en mi cabeza y hay pensamientos de que la niña no me va a sobrevivir o cosas así. Y es una gripe, ¿sí me entiendes? O sea, Sí, sí. Entonces tengo que ir paso a paso. Ok, el siguiente paso es medicina. Ok, le vamos a dar su Motrin, su Tylenol. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Monitorearla. Ok, y ahora es como para mí, eso me tranquiliza y me ayuda a vivir en el presente. Pero espiritualmente siempre me refugio en la oración. Siempre es una de las primeras cosas. Y confieso, a veces no es una de las primeras cosas que se me viene, es orar y cantar, porque es mi ministerio, entonces solo canto y digo, voy a alabar a Dios, en esta situación voy a alabar a Dios. Y como dije antes, no es fácil, es más fácil decirlo que hacerlo, pero en mi caso me ayuda y espero que en casos de las personas que estén viendo también les pueda ser útil este consejo. Y una de las cosas que también se recomienda es los ejercicios de respiración. De respirar profundamente, inhalar y luego sacar el aire. Para relajarnos. A mí me ayuda mucho externalizarlo también, hablarlo. Ajá. Entonces, mi esposo es mi outlet, ¿verdad? Pobrecito. Pobrecito, yo creo que ahorita me está viendo y Julio, te amo, pero pobrecita, porque le digo, Julio, ya sabes cómo me pongo y estoy preocupada por eso. Y él me dice, pero no está pasando nada, es una gripe. Ah, ok. Pero Julio, y es constante, me tiene mucha paciencia y me ayuda mucho. Él es mi balance, un hombre de mucha fe. Julio tiene mucha fe y siempre cuando yo tambaleo, él es firme. Entonces él me llena de fe a mí. Qué bueno, eso es importante. Muy importante. Y las que no están casadas, pues tener a alguien que pueda apoyarle en momentos que está pasando o por depresión, por ansiedad o cualquier otra crisis, mejor son dos que uno. Exactamente, todo. Definitivamente. Creo que todos necesitamos una compañera o compañero de oración. Todos. Y así podemos pasar más todos estos procesos. Me gustaría compartir dos porciones de la palabra, porque hay síntomas que podemos, además de los que dije, que podemos identificar que estamos pasando por algún momento que necesita ser evaluado, y es el Salmo 42, verso 5, que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Algo bien importante ahí que es clave es que el alma de David estaba abatida y turbada. O sea, que si tú te sientes abatido o abatida y turbado, tienes que evaluar qué está pasando, ¿verdad?, dentro de ti. Si estás pasando por un momento difícil y necesitas alguna intervención. Y David también decía en el Salmo 40, verso 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. La desesperación también es otro síntoma que nos lleva, la depresión nos lleva a sentirnos desesperados. La misma ansiedad nos puede llevar a sentirnos desesperados, que no sabemos qué hacer. Y necesitamos tener o alguien que nos pueda apoyar o buscar ayuda, ¿verdad?, profesional y espiritual para poder trabajar con esas áreas. Para finalizar, me gustaría que nos dijeras qué recomendaciones tú les darías a las personas que están pasando por depresión y ansiedad. Quiero que sepan que la depresión y la ansiedad son reales. No son mitos, no tienen que ser tabús en nuestras vidas. Creo que está bien sentirse tristes, está bien sentirse turbados, desesperados, está bien sentirse solos en unos momentos. Lo que no está bien
es permanecer en esa tristeza, es permanecer en esa soledad. Es el primer paso que creo que podemos dar, y estoy diciendo podemos porque yo estoy con ustedes, los que están viendo o los que van a ver esta transmisión. El primer paso es aceptar que estás pasando por un momento de necesidad, es aceptar que no puedes controlarlo, es aceptar que necesitas ayuda. Y es ahí donde Dios te puede ayudar a controlar esas emociones, a llenar esos vacíos, a calmar esa ansiedad. Es ahí donde puedes permitir que Dios llene esos momentos que tú ya no puedes más. Claro, está bien rodearse de familia y buscar ayuda profesional, pero creo que el mayor de todos está siempre de nuestro lado y es el Todopoderoso que nos puede ayudar y que puede hacer el milagro de convertir tu tristeza en regocijo, convertir ese lamento en alegría. Es posible porque yo lo viví y creo que otras personas también pueden sentir la esperanza que si yo estoy aquí con vida hoy, es por la gracia de Dios y ustedes también pueden ser llenos del gozo de Dios, pueden ser llenos de la alegría, de sentirse acompañados porque Dios siempre está con nosotros. Dios no nos abandona. Punto final. Dios siempre nos lleva de su mano y siempre es, para mí, siempre digo, Dios es mi única esperanza. Muchas gracias, Susi. Esas palabras tan hermosas para finalizar nuestro programa. Queremos agradecerle a nuestra directora que nos estuvo mandando saludos, a Lorena Montoya, que también nos dejó el mensaje aquí, a Janet Márquez, que estuvo conectada desde Guatemala. Mi tía bella. A Mimi Pur, también te mandó saludos. Mi prima hermosa. A mi esposito. Lorena Montoya volvió a dejar otro mensaje y Jensi Carito Montoya. Oh, sí, Jensi, una compañera de la fe. Así que muchas gracias a todos por haberse conectado. Esperamos que este testimonio haya bendecido su vida y los esperamos el próximo viernes en un programa más de Transformando la Familia. Dios les bendiga.